Buenas noches. Vamos a comenzar con el tesoro para hoy. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Lucas 10:21. Oremos. Padre mío, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra y por este recorrido que hemos tenido a través del Evangelio de Lucas. Te damos gracias por el punto de vista de él, por la forma como tú lo usaste siendo médico, y te damos gracias, Señor, por lo que hoy nos quieres enseñar. Yo te oro, Señor, para que toques nuestros corazones y seamos llenas de tu poder y de tu amor por la palabra, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy es los 70. Dice así la autora: parte de lo que amo de la palabra de Dios es que nos llega de todas formas. No tengo una sola emoción que Dios no haya tocado por medio de su palabra. He llorado y he reído. Me he ofendido, me he maravillado, me he sorprendido, me he asustado, me he deleitado, he cambiado. Me encanta absolutamente, me encantan aún las cosas de la palabra que me hacen sentir incómoda, porque son pruebas de que Dios está obrando. Si tú aún estás humillado y postrado después de nuestra lección anterior, si no estás aún postrado y humillado después de nuestra lección anterior, prepárate para ponerte de pie y gozarte con lo que vamos a ver. Leamos Lucas 10 del 1 al 24. Lucas 10 del 1 al 24. Misión de los 70. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paseéis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Ay de ti, Corín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaún, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo: Yo te alabo, Padre, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Padre, porque sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Cómo le explicarías a un nuevo creyente por qué Cristo pide a Dios que envíe obreros en lugar de enviarlos por propia iniciativa? Bueno, porque Dios es el dueño de la mies, sin lugar a dudas. Y Él nos invita en este mismo momento a que vayamos a la mies. Falta mucho, 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 mucho por sembrar la palabra, aún en nuestras propias familias, en nuestra propia vecindad. La falta del Señor es grandísima. Lee con atención Lucas 10, 1 al 24, cualquier otro, y anota cualquier actividad o rol que cumple cada uno de los tres miembros de la Trinidad. Bueno, Dios Padre es el dueño de la mies. Él revela las cosas de arriba a quien le agrada. Conoce al Hijo y le dio autoridad y poder. El Dios Hijo designa a los escogidos para ir a la mies. El Hijo se revela a quien quiere y ora al Padre. Dios, el Espíritu Santo, se regocija. Qué precioso relato y todas son palabras del Señor. Apenas unas porciones en donde qué es lo que sucede con los discípulos. Aquí el que está hablando es Cristo. Corazín, Betsaida y Capernaum eran ciudades consideradas religiosas en las que Cristo ministró abiertamente. Tiro y Sidón eran consideradas ciudades paganas. ¿Por qué cree usted que quiso decir Jesús cuando dijo que el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para las otras? Porque allá se había manifestado con milagros y ni aún creían. Y nosotros queriendo que nos muestren milagros, pero aún no creemos. A nosotras nos suceden milagros continuamente en nuestras vidas como creyentes y aún dudamos. Los 70 estaban gozosos porque los demonios se sujetaban a ellos. Pero ¿cuál era la causa principal por la que deberían estar gozosos según lo que dijo Cristo? Porque sus nombres estaban escritos en los cielos. Igual nosotras nos debemos gozar porque qué bendición que nuestros nombres hayan sido escritos y que hayamos sido escogidas desde antes de la fundación del mundo. Cosas que no le han sucedido a muchos de nuestros parientes. Estos versículos están tan llenos de verdades para enseñar que no sé por dónde comenzar ni qué prioridades establecer, dice la autora. Dado que el envío de los 70 es muy similar al envío de los 12 en Lucas 9:19, nos concentraremos en los aspectos adicionales más que en las cosas que se repiten. Destaquemos los siguientes elementos en este pasaje. Iban de dos en dos. En el idioma original esto es anaduo. Me gusta el hecho de que Cristo establezca el compañerismo en la obra del Evangelio. El punto importante no es que 2 sea un número mágico, a diferencia, por ejemplo, de 3 o 4, sino que iban a ir juntos.
Los siguientes pasajes muestran razones por las que dos son mejores que uno. Eclesiastés 4, Eclesiastés 4, del 9 al 12. Eclesiastés 4, del 9 al 12, dice así. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces la primera es que tienen mejor paga y se pueden soportar el uno al otro. En Deuteronomio 19:15, Deuteronomio 19:15, dice así. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces sirve en la defensa. En la defensa. Para ser testigo. Existen casos excepcionales en los que somos llamados a estar solos, pero la regla en nuestra vida en Cristo es con mayor frecuencia la comunión, protección, rendición de cuentas y dobles dividendos del servicio conjunto. No puedo explicarle el gozo que mis compañeros de trabajo me producen, dice la autora. Mi mejor amiga y yo no nos conocimos sirviendo juntas en una fiesta especial para las madres hace 20 años. Dios nos llamó a trabajar en dúo y desde entonces siempre hemos sido un dúo. Hace años que no trabajamos juntas en el ministerio, pero Dios usó esos primeros años para hacer de nosotras, junto con Cristo, una cuerda de 3 dobleces que no se rompe fácilmente. ¿Cuál es su experiencia? ¿Tiene algunas relaciones de 3 dobleces en el Evangelio, aunque no correspondan a un ministerio vocacional? Si es así, escríbelas brevemente. Bueno, en el caso nuestro, gracias al Señor que nos dio el ministerio a mi esposo y a mí, eh, desde que comenzamos, los dos estuvimos visitando, haciendo ministerio en la cárcel. Los dos estuvimos en el servicio en la misión de Tijuana. Los dos estuvimos en la escuela dominical donde comenzamos, en la iglesia anterior que nos reuníamos. Realmente el Señor nos ha dado este ministerio juntos y sin lugar a dudas que ha sido una bendición. Cuando eh, los domingos, cuando él estaba terminándose de preparar, yo hago otra cantidad de cosas que se necesitan. Y pues gracias al Señor que el Señor nos puso juntos en el ministerio. Dice también la autora, este concepto en el versículo, lea de nuevo con detenimiento el versículo 16. Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Este concepto representa otra cosa que me encanta de Jesús. De muchas formas, Él les dice a quienes le pertenecen y tratan de hacer su voluntad. No tomes el rechazo como algo personal. Deja que yo lo tome por ti. ¿Cómo se ve claramente esta especie de transferencia en la comparación entre Hechos 9:1 y Hechos 9:4-5? Vamos a leer Hechos. Hechos 9, este es el relato de la conversión de Pablo.
Hechos 9:1, que dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y el 4:5, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, ¿puede creer que Cristo toma como algo muy personal las cosas injustas que le suceden? Estudiemos algunas razones por las que es bueno que permitamos que Cristo asuma nuestros rechazos. Solo Cristo puede enfrentar el rechazo sin sentirse personalmente incapacitado o obstaculizado por él. ¿Quién puede calcular lo mucho que gana Satanás con el rechazo? Tenemos una tremenda tendencia a tomarlo como algo personal. Con un poco de rechazo, Satanás puede conseguir desde un pequeño desánimo hasta una total desesperación. Cristo nos dice: deja que yo lo tome como algo personal por ti. Quizá me duela, pero no me detendrá. Dice que parafraseemos el Salmo 35:1. Salmo 35:1. Salmo 35. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. Si alguien contiende contra nosotras, Cristo se encargará del asunto. Solo Cristo puede asimilar adecuadamente el rechazo. Muchas veces nosotros no tenemos poder para hacer nada al respecto. Nuestros esfuerzos generalmente empeoran las cosas. No comprendemos plenamente lo que constituye el centro de ese rechazo. No podemos juzgar el corazón o los motivos de la otra persona. ¿En qué basa Dios su juicio sobre una situación? Romanos 2:2. Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Según verdad. Entonces, ¿en qué basa Dios su juicio sobre una situación? En la verdad. En ocasiones me gusta escuchar, dice Kate Elizabeth, deja que yo me preocupe por eso. Básicamente, Cristo nos dice exactamente lo mismo. Si sufrimos rechazos, permitimos que Él se preocupe por eso. Permitamos que Él lo tome como algo personal para que no tengamos que hacerlo nosotras. Por tanto, ahora leamos de nuevo Lucas 10:16. Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha, a mí desecha al que me envió. Bueno, y vamos a ver otro punto de vista diferente a los relatos anteriores que citaba la autora. El gozo extremo del buen resultado. Los 70 regresaron gozándose con algo parecido a un inmenso asombro. En el versículo 17 básicamente dijeron: sucedió tal como tú lo dijiste, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Qué experiencia! En medio de estas expresiones de júbilo, Cristo se tomó un momento para recordarles que tenían muchos motivos para regocijarse, porque sus nombres estaban escritos, tenían muchos, uno más importante, que era porque sus nombres estaban escritos en el libro de los cielos. Aunque lo vemos celebrar sus victorias, también lo vemos enseñarles a basar su gozo en algo mucho más confiable que los logros o las capacidades. Él quiere que comprendamos que la causa mayor de gozo que tenemos no es lo que hacemos, sino quienes somos. Somos hijos del Eterno, el Elión. Nuestro nombre está grabado en los cielos. Wow.
¿Por qué sería muy sabio basar nuestro gozo en quienes somos gracias a Él más que en lo que podemos hacer gracias a Él? Pues de lo contrario, la gloria sería para nosotras. Eso es lo que nos gusta. El momento de redirección de Cristo en el versículo 20 queda en medio de dos increíbles momentos de celebración en los versículos 18, 19 y 21. Veamos la expresión deleitosa de su respuesta y luego veremos cuáles son las dos causas principales de su gozo en este pasaje. Entonces miremos versículos 18, 19, 20, 21. 18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué dice el versículo 21? Que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. He aquí un lugar en que el original es muy divertido. En nuestro idioma ponemos en un mismo nivel el gozo de los discípulos del versículo 17 con el gozo de Jesús en el versículo 21. Ellos estaban contentos porque podían sujetarse a los demonios, mientras que el Señor tenía gozo, se regocijó al recordar de que ellos estaban ya elegidos para ser hijos. Después de todo, tener gozo y regocijarse es lo mismo, ¿verdad? En el versículo 17 la palabra que se traduce como gozo es chara, que significa básicamente lo que se supone, lo que uno supone, regocijo, alegría. Para nuestro deleite en el versículo 21 la palabra original es mucho más intensa. La palabra es agaliao, que significa regocijarse, saltar de gozo, demostrar el gozo saltando y brincando, denotando un gozo y deleite extremo. En la Septuaginta, en los Salmos, se utiliza con frecuencia para denotar regocijo con cantos y danzas. Así que el Señor se regocijó con un gozo que hasta se podía mostrar. ¿Cómo demostró Dios su amor según Romanos 5, 8? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotras. Me parece que Cristo y su Padre pueden ser muy expresivos en su demostración de afecto. ¿Qué podría hacer que Jesús saltara de gozo extremo en esta escena? Al menos dos motivos de gozo colosal aparecen en estos versículos. La derrota de Satanás. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Amada hermana, lea con atención Apocalipsis 12, 10, 12. Apocalipsis. Caramba. Diez, 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
En algún momento, antes que Adán y Eva habitaran en el huerto del Edén, Satanás fue arrojado del cielo por orgullo, rebelión y por su deseo de usurpar al Altísimo, corriendo el riesgo de simplificar demasiado el asunto. Por tratar de explicarlo, digamos que desde entonces él ha estado tratando de vengarse de Dios, atacando a quienes él ama. Los que estamos en Cristo poseemos el poder por su palabra y su espíritu para evitar ser derrotados por el maligno. El problema es que no siempre ejercemos ese poder. En el pasaje de hoy, los discípulos ejercieron la autoridad que Él les había dado y Cristo estaba gozoso. Al final del enfrentamiento que se registra en los versículos 1 al 16, en la pizarra se leía: creyentes 70, Satanás 0. Un resultado como para que Jesús se levantara con gozo, gritando de alegría. Dice: discúlpeme mis paralelos, ¿le resultan ofensivos alguna vez? Si le resultan ofensivos, perdóneme, pero en un ministerio, para mí, como un partido de fútbol, puede provocar más gritos de alegría que la derrota del diablo por parte de Dios. La victoria del siervo es el otro motivo de gozo. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Ese es el versículo 21. El Dios de los cielos reveló la verdad y los pequeños de la tierra la recibieron. El resultado: el poder abrumador de Dios brilló por medio de simples vasos de barro, lo que somos. Estoy a punto de empezar a saltar de alegría yo también, ¿sabe? Los sabios e entendidos de este mundo son generalmente demasiado complicados como para lanzar las precauciones por el aire y creer que pueden hacer algo que nunca han hecho, que nunca creyeron posible siquiera. Si nos quedamos en nuestra pequeña zona de seguridad donde andamos por vista y no por fe, nunca tendremos espacio para saltar y brincar con Jesús de puro gozo. Amada hermana, dele una oportunidad de saltar y danzar. Dese la oportunidad de saltar y danzar. Atrévase a hacer lo que Él le está llamando a hacer. Y no sea tan razonable. Tengo la sensación de que no hay nada que a Cristo le guste más que el gozo que le produce por lo que está haciendo. ¿Qué me dice? Cuando escuche sonar esa música de victoria, gócese con el Señor. Bueno, esa es la invitación. Y qué invitación tan grande, porque aquí nos estuvieron hablando de la mies. La mies es mucha y los obreros pocos. Oremos al Señor que si Él a cualquiera de nosotras nos ha llamado como a los 70 para ir en misión, para dar el Evangelio a otros, que el Señor nos use. Disponte a que el Señor te use. Todas podemos ser usadas en campos muy pequeños, o en campos medianos, o en campos grandes. La mies es mucha y está en cualquier parte. Que Dios nos ayude. Te doy gracias, Señor, por esta lección, y te oro, Señor, para que tú, mi Rey, nos permitas que podamos seguir sirviendo en tu obra. Y te oro por más obreros para tu mies. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén.